llamo Ana San Gabriel. Soy gerente asociado en el grupo de ciencia del Departamento de Comunicación Global en la empresa alimentaria Ajinomoto y miembro fundadora de ACE Japón. Y bueno, me toca presentarme a mí misma, así que pues nada, adelante. Esperaros que ahora resulta que no puedo mover esto. Vale. Pues hice la carrera de veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y cuando me gradué pues tenía ganas de conocer otros países y además de la ambición de especializarme. Así que con una beca del Ministerio de Agricultura estudié nutrición en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos y en Penn State tenía un programa de nutrición interdepartamental entre producción animal y nutrición humana. Y aunque me especialicé en la fisiología de la lactancia en cerdos, pues secretamente la nutrición humana me fascinó. Y ya entonces tenía claro que la nutrición estaba íntimamente ligada con la salud. Así que tomé la decisión de seguir mi carrera como investigadora en Japón y escogí la Universidad de Tokio con una beca de la Unión Europea. Y fue en la Universidad de Tokio donde conocí a un gerente del Instituto de Innovación de Ajinomoto en Kawasaki y comencé mi carrera como investigadora en la empresa. Bueno, antes de hablaros del umami y en qué se ha basado mi investigación, dejadme que os haga una introducción de la comida japonesa para que entendáis mejor el proceso que me llevó a mí a investigar sobre el gusto umami. Y os hablo de que, nomás empezar, que es importante resaltar que la cultura culinaria se desarrolla en el trasfondo del entorno natural que nos rodea, por lo que la cultura es única de un país o de una región y la comida da sentido de identidad. Debido a que se percibe con los sentidos y se disfruta con las emociones, también hay una dimensión emotiva en las prácticas dietéticas. Así que si el medio ambiente es clave para la cultura alimentaria de la nación, pues echemos un vistazo a la geografía de Japón para comprender mejor la cocina japonesa. Como veis en la diapositiva, el archipiélago japonés está compuesto de 3.500 islas que se extienden desde el subártico de Hokkaido, donde está Olga ahora, en el norte, hasta el subtropical Okinawa en el sur, rodeado de mar. Y como resultado existe una gran variedad de climas que nutren una rica diversidad de plantas. La enrevesada línea costera, que se extiende por un total de 36.000 kilómetros, proporciona hábitats por muchas especies de algas, de peces y mariscos, pero el 75% de la tierra nacional son áreas montañosas no cultivables porque están cubiertas por bosques. Así que bajo el clima monzónico hay claras diferencias entre las 4 estaciones y la precipitación media anual alcanza los 1.800 milímetros, que es más del doble del promedio mundial. Los ríos son cortos, desde las montañas hasta el mar, por lo que la mayoría de las aguas son blandas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen un bajo contenido mineral y son libres de impurezas. Para que os hagáis una idea, pues tiene entre 30 y 60 miligramos de carbonato de calcio por litro, mientras que cualquier agua mineral embotellada de Europa, por ejemplo Evian, tiene 300 miligramos, o sea que la diferencia es muy grande en cuanto a la cantidad de minerales que contienen. Así que las distintivas 4 estaciones, el clima templado y las abundantes lluvias son la clave de la cosecha de una gran variedad de productos agrícolas como arroz, verduras, plantas silvestres comestibles y además setas. Pero Japón también está rodeado de caladeros productivos con una abundante variedad de peces. Por ejemplo, Noruega, que también es importante, es un país pesquero importante, incluye solo 8 variedades de peces y en Japón se consumen hasta 28 variedades distintas. El consumo promedio de pescado por persona en Japón es de 57 kilos, lo cual es el doble de la cantidad que se consume en Estados Unidos y es el 6.º en el mundo.
Hay un suministro muy abundante de agua fresca y limpia y la mayoría de los ingredientes japoneses tienen un alto contenido de agua. El tofu, por ejemplo, el raba nodai contiene 90% de agua y los métodos de cocción o los métodos culinarios en Japón aprovechan los abundantes recursos hídricos. Aquí tenéis una estructura una estructura típica tradicional de lo que le llaman el washoku. Estas características geográficas y ambientales de Japón son el origen de la cocina tradicional japonesa, que también se conoce como washoku. Y la estructura tradicional comprende una sopa, como veis aquí, una sopa, 3 platos, el plato principal, los encurtidos y verduras para combinar con el arroz al vapor que no tiene ningún gusto, que es simplemente neutro. Y esta distribución de platos es lo que se conoce en japonés como Ichiju Sansai, una sopa y 3 platos. Se considera saludable porque siguiendo esta forma básica de comer, automáticamente podemos comer una gran variedad de alimentos que están bajos en calorías, porque hay pocas grasas animales y garantizan que cubramos nuestras necesidades nutricionales sin comer en exceso. Así que una de las razones por las que es baja en calorías es porque los platos japoneses, como he dicho, tienen un alto contenido de agua, la sopa, por ejemplo, el arroz al vapor, y lo hacen bajo en densidad energética, además de las porciones que suelen ser pequeñas. El washoku hoy está inscrito, se inscribió en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el 2013. Y en el Japón actual, washoku es la cocina de estilo japonés que refleja las costumbres japonesas relacionadas con la comida, la sabiduría y las costumbres de comer que fueron generadas y construidas por los japoneses. Por tanto, es la comida diaria de la gente común con la cocina, como la cocina casera, pero también incluye platos tradicionales como la que se hace en el Año Nuevo, que se llama Osechi Ryori, que es muy especial. Por lo tanto, la palabra washoku es un término colectivo para las culturas dietéticas tradicionales de Japón. Y esto incluye un sentido de gratitud. Palabras como itadakimasu, gochiso-sama deshita son frases que los japoneses dicen antes y después de las comidas respectivamente y expresan agradecimiento, pero agradecimiento no solo a la persona que preparó la comida, sino también a la naturaleza en la que los alimentos crecieron y a sus antepasados y los dioses que preservaron la naturaleza. Así que la cocina japonesa se basa en la rica variedad de productos del mar y de la tierra que garantizan hábitos alimenticios saludables con una nutrición equilibrada, la celebración de los cambios de las 4 estaciones, el bajo contenido de grasas animales pero rico en pescado, unido a tradiciones ligadas a la familia y a la comunidad, y el gusto básico de la comida japonesa, que es el umami. El equilibrio de los ingredientes umami y los demás gustos, ácido, amargo, dulce y salado, junto con el picante, son básicos en la comida japonesa. El elemento más importante para el sabor del washoku es el caldo dashi, que es la base de su cocina. El papel del dashi es resaltar el sabor inherente de todos los ingredientes en un plato sin dañar la singularidad de este plato. Durante siglos, la ley estatal prohibió a los japoneses comer carne de animales, por lo que los sabores de carne típicos utilizados en las culturas occidentales para agregar sabor tenían que provenir del umami, del caldo del dashi en la cocina japonesa. Por ejemplo, el dashi es la base de la sopa de miso y la sopa clara y es el fundamento de numerosos platos como el chawanmushi o el tamagoyaki, el nishihime, etcétera, que seguro que los que vivís en Japón habéis comido muchas veces. Vamos a ver ahora pues, qué es el dashi y su relación con el umami. Aquí tenéis, estos son los ingredientes claves para preparar diferentes estilos de dashi. Tenéis el bonito seco, es el alimento más duro que existe, las algas secas, el kombu,
las sardinas secas, el niboshi y el shiitake seco. Y todos ellos están secos para prolongar su uso y requieren un proceso muy largo de elaboración. El kombu de algas ocupa un lugar central en el dashi y cuando se combina con cualquier otro ingrediente, bien el bonito seco o el shiitake seco o la sardina seca dan como resultado un gusto umami ideal. Bueno, ¿y qué queremos decir con esto? A ver, ¿por qué el sabor umami ideal requiere de la combinación de ingredientes? Bueno, pues ahora aquí podéis ver que por la naturaleza del umami, la principal molécula del gusto umami es un aminoácido que se conoce como glutamato, y esta ilustración muestra todas las verduras que están ricas en glutamato, además del kombu, de algas como es el tomate, la cebolla, los espárragos o el brócoli, pero además además del glutamato existen otras moléculas que también son importantes para dar umami y que ayudan a realzar el gusto del glutamato. Y estas moléculas se conocen como inosinato, aquí en verde, que está en los peces y en las carnes, carnes, pescados, y el guanilato, que está en los hongos, aquí en azul. Como la morilla o el shiitake, pero todos se refiere a hongos que están secos. El inosinato y el guanilato os pueden parecer nombres químicos difíciles, pero si el glutamato es un aminoácido relacionado con proteínas, el inosinato y el guanilato son nucleótidos, son un tipo de moléculas que se necesitan para producir ADN o ARN, que seguro que lo habéis escuchado mucho últimamente con lo de las vacunas, pero son moléculas esenciales para la vida. O sea que en realidad son moléculas en las que estamos en contacto de forma diaria. Lo que es interesante es que el gusto final de la combinación del glutamato del kombu y el inosinato del bonito seco en el dashi hace que sea mucho más fuerte que la suma, en lo que se ha descrito como sinergismo umami. Así que la mezcla del glutamato e inosinato o el glutamato y el guanilato terminan dando un gusto que es mucho más fuerte que cuando están solos. Ahí está la clave del entender por qué es necesario mezclar diferentes ingredientes. Pues cada cultura usa sus ingredientes típicos de umami. El dashi ha sido el elemento familiar de la cocina japonesa durante siglos, pero los caldos de sopa tienen una larga tradición en culturas culinarias como el caldo y el fon en Francia, el tang en China, así como nuestros cocidos españoles, desde luego. Sin embargo, los ingredientes y la forma de hacer el caldo difieren de un lugar a otro. Y lo único que tienen en común es la combinación correcta de ingredientes con glutamato e ingredientes con inosinato para obtener el gusto umami ideal. Mientras que en Japón la combinación tradicional es kombu seco y bonito seco, pues en Occidente se combinan cebollas, zanahorias con apio, carne de res, y mientras que en China pues se utilizan las cebolletas, el jengibre y el pollo. En las cocinas occidentales o en China los ingredientes son crudos y eso hace que requiere 5 o 6 horas de cocción para poder extraer las sustancias que dan sabor de todos estos ingredientes. En cambio, entonces aquí se representa el contenido que tienen el caldo de sopa de gallina, el contenido que tiene de aminoácidos libres. Entonces, como veis, tiene un perfil de aminoácidos complejos que además se mezclan con gustos y aromas con la cocción de grasa animal, en este caso del pollo, que en general puede enmascarar la sutil sensación del umami que da el glutamato, que como veis de todas maneras en esta banda azul es el aminoácido que se encuentra en mayor cantidad. Pero cada aminoácido pues tiene diferentes gustos, que no viene al caso y no me da tiempo de explicaros, pero bueno. En cambio, en caso de la cocción del dashi japonés,
es muy corta, puede ser de 15 o como máximo de 1 hora en comparación con el caldo de sopa. Pero el tiempo necesario para preparar el alga kombu o el katsuobushi para el dashi toma más de 1 año para el kombu o medio año para el katsuobushi. Y en este proceso los componentes umami, glutamato e inosinato lo que pasa es que se concentran, por lo que las algas se hacen más ricas en glutamato y el katsuobushi más rico en inosinato. Así que las características del dashi japonés es que las sustancias umami se pueden extraer de estos ingredientes en poco tiempo y además, como os he dicho, que el agua tiene poco contenido de carbonatos y de minerales, lo extraen de una forma mucho más eficiente. Y como podéis ver en la gráfica, la diferencia es que al final, cuando analizas la composición del dashi, solamente hay umami, no tienes ningún otro aminoácido. O sea que es umami puro el dashi. Y aquí lo único que quiero es haceros el comentario que en Japón es algo que se tiene muy presente y es que los alimentos provienen de organismos vivos cuando los traemos a nuestra cocina. Igual no nos damos cuenta, pero cuando comemos verduras y frutas estamos comiendo parte de las plantas. Cuando comemos carne de res, pollo, pescado, estamos comiendo animales. Y todos ellos producen glutamato en sus células, por lo que consumimos glutamato con ingredientes de la comida a diario como el umami. Bueno, y ahora tengo la difícil labor de explicaros qué es el umami, que es muy difícil de explicar, pero dejarme que empiece con la historia. Y la historia del gusto umami que ocupa el centro de la charla de hoy comienza con el padre de la física química en Japón, que es el profesor Kikuna Ikeda, con la fotografía que podéis ver aquí. Su familia pertenecía al clan Satsuma, eran samuráis en Kagoshima, pero su padre tenía negocios en Kioto y es donde él nació, en Kioto. El gobierno japonés lo envía a Alemania a estudiar química con el premio Nobel de Química Wilhelm Ostwald. Y en esta foto lo podéis ver con sus colegas y familiares alemanes del profesor Ostwald y podéis apreciar que era mucho más bajo de estatura que el resto del grupo. Él está de pie y los demás están sentados. Seguramente sería de mi estatura, de unos 60, no sé si llegaría. Durante su estancia en Alemania se dio cuenta de 2 cosas que me gustaría subrayar. La primera es que los alemanes tenían una complexión más grande y eran más altos que los japoneses, y eso quería decir que estaban mejor nutridos. Y el segundo es que comió por primera vez tomates, espárragos y carne, cuyo gusto le recordó algo en común que solía comer en Kioto, el yudofu, el caldo de kombu en el que se hierve el tofu en Kioto. Así que años más tarde, cuando retorna a Japón, Ikeda es capaz de identificar la molécula responsable de ese gusto común del caldo de kombu con el tomate y los espárragos. Fue un proceso de aislamiento muy, muy largo, pero él era un buen químico y esta molécula resultó ser la sal del sodio del aminoácido glutamato. Al gusto le asigna de forma temporal el nombre de umami, eh, que en japonés umami umai significa sabroso, y aunque sabroso, delicioso es un adjetivo y no un gusto, al final umami ha perdurado en el tiempo y hoy se sigue llamando umami. Y se conoce de forma general como el gusto del caldo de gallina, o en inglés le llaman savory taste. Pues para el profesor Ikeda este proyecto tenía un significado especial porque Japón en ese momento era un país en vía de desarrollo y personalmente quería contribuir al desarrollo de Japón. Y en esa época pues leyó un artículo de uno de los primeros médicos japoneses, Issue Miyake, sobre alimentos y digestión, indicando que el buen gusto promueve la digestión. Y con esto el profesor Ikeda unió la idea del gusto, la digestión y el estado de nutrición de los japoneses, y a partir de ahí desarrolló un proceso industrial para la producción del condimento glutamato monosódico que patentó, y esta ha sido la base de la fundación de mi empresa Ajinomoto, que significa la esencia del sabor.
Y por esta razón, la Oficina de Patentes en Japón ha incluido a Kikuna Ikeda en la lista de los 10 grandes inventores que contribuyeron al desarrollo de Japón, junto con Yokichi Takamine, por ejemplo, que descubrió la adrenalina, o Metaro Suzuki, que descubrió que el beriberi se debía a una deficiencia de vitamina B1. A ver, si colocamos el gusto umami en el contexto de la sensación gustativa, los fisiólogos del gusto aceptan hoy que hay 5 gustos básicos: el umami, el dulce, el ácido, el salado y el amargo. Y podéis ver en la diapositiva pues, las sustancias químicas típicas responsables de cada uno de los 5 gustos básicos, porque tenéis que tener en cuenta que las proteínas, los hidratos de carbono, las patatas, la carne no tienen gusto a nada, las moléculas son demasiado grandes para que puedan sentirse o puedan dar un signo, ¿no? Lo que da gusto son las moléculas pequeñas y simples que se encuentran libres en muchos alimentos y vienen de las células de los tejidos. El glutamato es un componente del gusto umami que se encuentra en tomates o en carnes. La sacarosa, por ejemplo, es un componente del gusto dulce que se puede encontrar en el azúcar y la miel. El ácido cítrico en los alimentos, en los limones y las naranjas, son compuestos ácidos, igual que la vitamina C, el ácido ascórbico o el ácido acético en el vinagre. La sal de mesa corresponde al gusto del sodio y la cafeína tiene el distintivo amargo del café. Pues en los últimos 20 años los investigadores han descifrado bastante el sentido del gusto y han descubierto que las células de las papilas gustativas, que las tenéis aquí representadas en esta ilustración de la lengua, en estas papilas gustativas se percibe el gusto de los alimentos y tienen proteínas especializadas que se llaman receptores gustativos para detectar los 5 gustos básicos. ¿Y eso qué significa? Pues como veis en diferentes colores aquí, que cada sustancia característica de cada gusto puede activar su receptor gustativo, como una llave encaja en el ojo de la cerradura. Se denominan gustos básicos porque no pueden reproducirse mediante la combinación de otros gustos, como pasa, por ejemplo, con los colores básicos. Y y porque son moléculas específicas, hemos visto que tiene moléculas específicas, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y el umami no es diferente. Lo que pasa es que ha llevado casi 100 años de investigación conseguir que se aceptara el umami como un gusto básico. Hasta entonces, hasta que no se descubrieron los primeros receptores de umami en el año 2000 en la Universidad de Miami, en Florida, pues existía en Occidente una gran reticencia de aceptar el gusto umami. Se consideraba como un gusto único japonés, y no entendía muy bien el concepto, porque en Japón tenía sentido por el dashi, porque tenían un producto que era específico y que era puro umami, pero en el occidente eso no existía y el concepto era muy difícil de entender. Así que mi investigación, junto con el trabajo de muchos otros fisiólogos del gusto, consistió en encontrar receptores alternativos en la lengua que respondieran al estímulo del glutamato para afianzar su aceptación académica como gusto básico, que curiosamente además también lo hemos encontrado en el estómago y en el intestino. Pues gracias a este esfuerzo científico hoy ya se acepta el umami como un gusto básico, pero a pesar de ello, hay todavía numerosas propiedades del umami que no se pueden explicar exclusivamente por la actividad receptor y compuesto, ¿no?, en las papilas gustativas. ¿Y cuáles son estas propiedades? Bueno, pues comparado con otros gustos básicos, el umami tiene propiedades muy peculiares. En sí mismo es un gusto sutil, no es muy fuerte como sería pues el salado o el ácido, y da una sensación de recubrimiento táctil de toda la lengua, como está ilustrado aquí, ¿no? Dura más tiempo que muchos otros gustos, así que si, por ejemplo, coméis el jamón ibérico curado, veréis que cuando se desaparecen los otros gustos es el que permanece de una forma más duradera. Y podemos sentirlo mejor específicamente cuando los otros desaparecen, cuando los otros gustos ya se han ido. Nos hace salivar
incluso más que otros gustos conocidos por inducir la secreción salivar como es el ácido. Y en los últimos años hemos trabajado para comprender mejor la función fisiológica del gusto umami a nivel general y con ello se ha abierto un campo completamente nuevo para el uso de umami en el apoyo de la salud en la vejez y promover la longevidad saludable. Como veis en la gráfica, Japón es la nación con el promedio de vida más alto del mundo, tanto para hombres de 81 años como para mujeres de 87 años, con una media de alrededor de 85 años, que está muy cerca de la de España, que tiene una media de 83. Pero debido a esta longevidad de los japoneses, los beneficios de los hábitos alimentarios han recibido mayor atención internacional en los últimos años y se está investigando qué puntos son los que dan que hace que la dieta japonesa sea saludable como se ha estudiado durante mucho tiempo la dieta mediterránea. Pero como consecuencia de una alta longevidad tenemos un envejecimiento muy rápido de la sociedad y la proporción actual ahora de personas mayores de 65 años en Japón es del 28% de la población total, que es una de las más altas del mundo en este momento. A ver, uno de los problemas asociados con el envejecimiento es la pérdida de masa muscular, que con la edad esta pérdida se acompaña de una debilidad muscular y que si hay dolores articulares, pues se puede incrementar el riesgo de caídas con fractura de hueso. Esto disminuye la actividad física de los mayores, con lo que se reduce el gasto energético y al final hay una pérdida de apetito. Los ancianos se mueven menos, tienen menos hambre, comen menos y eso agrava la desnutrición y refuerza la pérdida muscular en un ciclo de debilidad que puede llevarles a quedarse postrados en cama durante largo tiempo, de los que es muy difícil que recuperen una vez entran en este ciclo. Con lo que es importante que los ancianos tengan un aporte de nutrición adecuado para mantener la masa muscular y mantener la movilidad física. Y el umami aquí puede aportar un soporte a la ingesta de alimentos de varias formas. Primero, pues puede apoyar el sentido del gusto. Y este apoyo es necesario porque algunos mayores de edad avanzada tienen una menor sensibilidad al gusto. Esta pérdida del gusto afecta a la calidad de vida y conlleva una pérdida de peso porque la comida ya no les resulta apetecible. Los estudios de Sasano y sus colegas de la Universidad de Tohoku, con la que hemos colaborado muchos años, han demostrado que el 37% de los sujetos estudiados mayores de 65 años presentan una baja sensibilidad al sentido del gusto. Y entre estos pacientes se observó una menor cantidad de secreción de saliva, también conocido como boca seca. Estudios anteriores parecen sostener que la saliva es importante para mantener un sentido del gusto activo y normal, es saludable, pero la saliva también juega un papel clave en la deglución, en el proceso de tragar la comida durante la ingesta. Y eso es también un problema entre las personas mayores. Por eso Sasano y colaboradores, en lugar de usar medicamentos para estimular la secreción de saliva, que tienen efectos adversos graves en este grupo de la población más vulnerable, usaron compuestos umami como el té verde o el dashi o los tomates, que mejoraron la secreción de saliva y a su vez restauraron significativamente el sentido del gusto, que lo importante es que se pudo observar una restauración del apetito y una mejora calidad de vida entre los sujetos del estudio. Y ya finalmente os quiero hablar un poco, pues también, cómo existe también una relación entre el condimento umami y la reducción de sal que se puede utilizar para mejorar la salud en general. Bueno, rápidamente, supongo que todos sois conscientes de que el exceso de la ingesta de sal predispone a algunas personas a padecer hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. De hecho,
La presión arterial alta es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. Para reducir el número de muertes prematuras en todo el mundo, la OMS recomienda que los adultos consumamos menos de 5 gramos, que es más o menos una cucharadita una cucharadita nada más de sal al día. Sin embargo, como podéis ver en la gráfica, en Tailandia, en Japón, en Vietnam, en Filipinas y también en España, el consumo de sal está muy por encima de la cantidad recomendada por la OMS. En promedio, la ingesta mundial estimada de sal es aproximadamente 2 veces mayor que los 5 gramos diarios recomendados. Así que la reducción del consumo de sal puede reducir significativamente la mortalidad mundial, y nuestro plan es ayudar a reducir la sal sin comprometer el gusto de los alimentos, que ese es el problema cuando reduces sal. Y esto encaja bien con el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades no transmisibles, que exige reducir la ingesta de sal en un 30% hacia el 2025, en el 2025. A ver, os podéis preguntar, ¿y cómo podemos sugerir que se reduzca la sal con el buen gusto y con el condimento umami? Pues por las características que conocemos del glutamato monosódico. Entonces, os explico rápidamente que si comparamos la sal con el glutamato monosódico, ¿qué pasa, no? Eh, la sal, que la tenéis a la izquierda, está compuesta, tiene un contenido, el sodio, que tiene un gusto salado, y el cloruro, que tiene un gusto metálico suave. Y dada esta composición química, se puede calcular que el contenido total de sodio de la sal de mesa es del 39%. Vale, ¿qué pasa cuando miramos el glutamato monosódico? Que tiene el glutamato, que ahora ya sabéis que es umami, tiene el sodio, que es un gusto salado, y el agua, que es neutra, ¿no? Pero en este caso el contenido final del sodio es solo del 12%. Entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de sodio, el glutamato monosódico, tiene 2/3 la cantidad de sal de mesa, o sea que además tiene menos sodio, pero además estudios basados en diferentes países han demostrado que el reemplazo de la parte de sal, como se ve en esta ilustración, con una pequeña cantidad de glutamato monosódico, ayuda a reducir el uso final de sodio, pero además el glutamato compensa cualquier pérdida de sabor debido a la reducción de sal en la preparación de los alimentos, gracias al efecto que tiene el umami. Así que podemos mantener un gusto agradable por el efecto que tiene el umami en equilibrar todos los gustos y resaltar los sabores naturales de los alimentos, como os he hablado en el washoku, en el dashi y el washoku. Y ya finalmente comentaros que el uso del umami para la reducción de sal ha sido verificada por varias entidades, y han habido diferentes revisiones desde el 2010 hasta recientemente, con estudios que demuestran que sí que es posible realizar una disminución de la ingesta de sodio utilizando el condimento umami. Y bueno, esta es mi última diapositiva. Espero que hayáis disfrutado la presentación y que hayáis aprendido las bases de la comida japonesa y el gusto umami. Y bueno, estaré encantada de responderos cualquier pregunta que tengáis. Por cierto, este es un menú de la empresa bueno, me gusta mucho hacer fotografías de comidas que tengo por ahí.